so intricate, so advanced that it was almost appeared to be magic. A Cinia Rodríguez. Yo soy Angelina Ahumada, en mi tercer programa. Muchas gracias por estarlo viendo. Hoy tenemos una invitada para mí de lujo y se van a dar cuenta por qué es tan importante su presencia aquí. Ella es profesora ya jubilada, investigadora del Poli, también, bueno, de maestría en el Poli. Es una mujer intelectual muy picuda, ya verán. Tiene una herencia que a mí me llama la atención, me sorprende, y por eso la invité hoy día, para que además comparta cuál es su propósito ahora en esta vida. Gracias. Y también ella fue la culpable. Le agradezco a Cinia que el año pasado me dieron el premio de Mujeres de Excelencia en el área de salud emocional, por mi trabajo hecho en el área de salud emocional. Entonces ella fue una de las que intervino en la votación porque me eligieran, y yo te estoy muy agradecida por eso, y me da como más responsabilidad compartir mi trabajo con el público que quiera. Pues bienvenida. Yo te doy las gracias por esta invitación. Ya sabes que para mí siempre es un placer estar contigo, siempre aprendo y todas tus enseñanzas han cambiado muchas cosas de mi vida. Y bueno, y ese premio, la única culpable fuiste tú, por tu gran labor. Muchas gracias, Cinia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ti. De qué hace Cinia, cuál es su propósito, qué es lo que estás haciendo, porque les dije que ya se jubiló del Poli, pero bueno, ya quedó con una actividad súper, con una fundación. Platícanos de la fundación y cuál es el propósito. Sí, mira, efectivamente, cuando uno se jubila, dice, ay, ¿qué va a ser ahora de mí, no? ¿Qué voy a hacer? Y, hombre, se me abrió un mundo maravilloso después de la jubilación. Un mundo más libre. Lo abriste. No se te abrió, lo abrí. Un mundo lleno de mucha libertad, en donde yo puedo decidir muchas cosas, ya sin el horario, sin la presión, y entonces se da uno cuenta que esa libertad nos permite desarrollar más lo que somos, nuestra esencia, ¿no? Que a lo mejor en un trabajo no la vemos tal cual. Y eso, bueno, por eso ahora todo el mundo me dice, bueno, y no descansas, no descanso. Y te voy a decir algo que me dijo Dael Walker un día, y yo me quedé impresionada. Me dijo, oye, Cinia, tú ya trabajaste, ya te jubilaste, ¿por qué sigues trabajando? ¿Cuál es tu idea? Mira. Me dijo, ya diste, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Dael Walker es nuestro maestro de cristaloterapia, es el investigador. Vamos a hablar en el tercer segmento de Cinia y cristaloterapia. Entonces es un anciano cherokee, es un hombre muy sabio, y sabias palabras que te dijo, ¿no? Como para investigar en tu interior qué es lo que tenías que hacer, cuál era tu propósito. Pero bueno, esta mujer no descansa. Después de jubilación escribió 3 libros. Y bueno, cada vez que la veo, hablo con ella, no, pues ya tengo otro. Y yo, ¡ay, my God! Además sabe 3 idiomas a la perfección: ruso, ¿qué más? Portugués. Y el francés, rusita, sí. ¿no? Rusita. Bueno, ruso, portugués, español, y el francés y el inglés al 60%, 70%. No, el francés al 100 y el inglés sí al 60. Entonces sí. Hablamos de una mujer ultra intelectual, políglota, investigadora en el Poli, y es súper interesante lo que nos va a compartir. El motivo por que te invité, Cinia, es porque quisiera hacer una ¿cómo se dirá? Honrar a tu padre. Él vivió en la Primera Guerra y en 4 guerras, ¿no?
Platícanos de Bueno, sí, él cuando nació, empezamos, mi abuelo participó en el derrocamiento de la monarquía. ¿En dónde? En Portugal, porque mi padre era portugués, y él dice que conoció a su padre en la cárcel. Entonces es un patrón que, bueno, que se va a repetir. Entonces vivió ese momento, vivió la Primera Guerra Mundial. ¿Como preso político en la cárcel? ¿O por qué Mi abuelo como preso político por participar en la instauración de la República, de la Primera República. Y luego tu padre también fue preso político. Él participa en la lucha contra el fascismo, porque en Portugal se instaura una dictadura feroz, una de las más feroces de Europa, con Oliveira Salazar, y él es uno de los cabecillas más importantes en la lucha para sacar al fascismo, que no lo pudieron hacer. Permaneció casi 50 años en Portugal, pero él estuvo por la lucha política, por la libertad. Él estuvo 3 veces en prisión. Eso de la vida en la prisión es impresionante. Recuerdo que tú me comentaste en alguna ocasión, me platicó la vida de su padre y bueno, de verdad que me hizo llorar. ¿Cómo llega él a olvidar su nombre durante las torturas? Él pues pertenecía a un grupo de espionaje en ese tiempo de las guerras y pues querían sacar más información y llega a olvidar su propio nombre. Lo único que recordaba era Pavel, que era su nombre de espionaje, ¿no? Era su nombre de lucha. Sí, no, más que espionaje son clandestinidad. La gente que vive en la clandestinidad tiene que cambiar su nombre. Por protección de su familia, por protección de su grupo de lucha. Entonces él tenía el nombre de Pavel, que fue el nombre del personaje principal de la madre, de Gorky. De ahí toma ese nombre. Y el estarlo ocultando tanto tiempo lo olvida, pero también las torturas lo hacen olvidar su nombre y el nombre de mi abuelo. Llega un momento que yo le pregunto, papá, ¿cuál es tu nombre? Y no recordaba cuál era. O sea, la verdad no lo recordaba. Y muchas cosas que él olvidó. Y a veces eran tan duras las torturas que prefería estar en la enfermería para recuperarse después de la tranquiza de la tortura. Y ese episodio de la vida de tu padre me llama mucho la atención porque estando en la enfermería encuentra a un antiguo estudiante. Platícanos eso. Bueno, él sí, el enfermero, como es conocido, él sí era un espía del Partido Comunista. Entra a la cárcel como espía y se encuentra que mi padre está en la cárcel. Y le dice, yo estoy aquí para ayudarte. Pues no, pues yo no confiaba a mi papá en él, le pone varias pruebas hasta que llega a darse cuenta que es real. Y le dice una palabra, todo gigante tiene un talón de Aquiles, tú eres ese talón de Aquiles y vamos a vencer este gigante. Y él logra escapar de prisión gracias al apoyo del enfermero Santiago. Oye, platícales un poquito el escape de la prisión, eso es impresionante. Bueno, sí, el enfermero porque mi padre era el secretario general del Partido Comunista, que en esa época era el que encabezaba la lucha contra el fascismo, junto con el Partido Comunista logran escapar de prisión, pero tiene que salir de Portugal. Para salir de Portugal los llevan a un barco. Pero en ese barco ya hay la noticia de que él escapó, andan buscando todo para que él no pueda huir. Y en el depósito de carbón, imagínense, ahí se esconde. Escondidos en el depósito de carbón durante días. Así es. ¿Cómo se imagina? Luego la gente dice, bueno, la guerra y que estamos aquí con problemas. No tenemos idea. En México no hemos vivido la crudeza de guerras mundiales, de guerras como estas que ha vivido tu padre.
Imagínense llegar, ¿cuántos días permaneció dentro del horno de permaneció 10 días, 10 días en el depósito que apenas podían respirar. Y de aquí lo que podemos ver es que México no tiene idea del privilegio de ser un país libre, de ser un país que vive en paz. Ese es uno de los grandes privilegios que tenemos en este país. Mi padre un día me dijo, mira, Cinia, yo siempre luché por la libertad, pero yo no sabía, nunca supe lo que era la libertad. Yo supe lo que era ser libre cuando pisé México. Wow, imagínense, llega en un barco, ¿de dónde? ¿De dónde? Él de Portugal sale hacia Francia, y en Francia ya cuando la invasión de Francia es casi un hecho, cuando Hitler está a punto de invadir Francia, él tiene que salir de Francia y México le abre las puertas. Eso es maravilloso, pero ¿qué llega? Con una gabardina. Ya con su gabardina, 20 periódicos y ni un centavo. Ni un centavo. Ni un centavo. Él era periodista, ¿verdad? Él era periodista en Portugal, él era periodista. Él era periodista, entonces llega con su conocimiento aquí en la cabeza, con la experiencia de vida, con ese deseo de seguir luchando por su libertad y finalmente la logra. Y su pluma. Y su pluma. Y su pluma con la que hizo todo en su vida. Y entonces tú heredas eso. En el segundo segmento vamos a hablar de patrones que heredamos como hijos, los patrones de nuestros padres. Algo que me llama mucho la atención es la sincronía con el enfermero, la bendición de haber salido de ahí, ¿no? Me acuerdo que llegan, me dijiste, que salen con un par de zapatos y se los turnaban para ir a comprar víveres y que finalmente en un burdel los alojan para que la policía no los encuentre. Así es. Entonces, él era muy respetuoso de las mujeres que necesitan trabajar de noche. Él fue protegido por las prostitutas, así es. Sí. Él fue protegido en la guerra. Protegido de la guerra. Y finalmente cuando pisa la tierra veracruzana aquí, que llega a conocer a tu madre. Imagínense, después de vivir todos esos infiernos de las torturas y toda la guerra allá en Europa, llegar a esta bendita tierra entrando por Veracruz, imagínense la marimba en el puerto, la alegría de la gente, estaba, ¿te imaginas? En shock. Él siempre consideró que México era el país de la libertad, el verdadero país en donde sí existe libertad, sigue existiendo esa libertad. Y no nos damos cuenta, no la apreciamos y no la valoramos, y eso es una lástima. Sí, entonces bueno, amigos, que esta reflexión, que esta historia de Cinia y su padre nos ayude pues a valorar más de lo que tenemos. Así es. Dicen que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, entonces jamás quisiera que perdamos esa libertad, ¿sí? Sí, sí. Sí, y seguimos en FaceTime. ¿Puedes platicarles otra anécdota de